Bienvenidos a la sexta conferencia líder en la industria de gestión de servicios y Service Desk en Latinoamérica, SDI 23 MX. BP Gurús y The Service Desk Institute reúnen a los líderes y a las marcas más importantes de la industria a través de webinars, demostraciones y conferencias magistrales. Presentado por SDI 23 MX, transformando la industria de TI. Sebastián Palatnik, emprendedor argentino, socio en Laboratorio Future, fundó diferentes startups, la última adquirida por Accenture y con inversión de Mercado Libre. Es inversor ángel en startups y LP en Utopia VC, mentor, consultor y coach de múltiples organizaciones de innovación, educación y tecnología, docente de Future Thinking en secundario ORT y de transformación digital en la Universidad Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde se recibió en sistemas y cursa su doctorado en innovación sistemática. Conferencista en estas temáticas en eventos nacionales e internacionales. Posee múltiples certificaciones en Project Management, Agile y Change Management. Buenas tardes, todos y todas. Gracias por sumarse a este espacio de conversación sobre Future Thinking. Mi nombre es Sebastián Palatnik. Muchas gracias por esa presentación. Sinceramente, un honor poder participar de este evento y sumar una idea, un concepto desde este mundo del pensamiento del futuro y cómo en el mundo del Service Design tiene una oportunidad de agregar valor y de ser útil para cada uno de ustedes en sus organizaciones. Les voy a compartir pantalla, así que un minutito solamente, por favor. Creo que ahí me ven perfecto ustedes. Sí, sí te vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Em, bueno, tenemos un ratito hoy para conversar. Ya me presentaron, así que me ahorraron gran parte de la presentación de dónde vengo y por qué estoy acá. Mi nombre es Sebastián Palatnik. Hoy participo activamente en una organización que se llama Laboratorio Futuro, que lo que nos encargamos justamente es de poder esparcir pensamiento de futuro en las organizaciones, en los individuos, a partir no solamente de capacitaciones o experiencias, sino pudiendo compartir una visión del mundo que tenemos nosotros, que implica que a partir de tanta complejidad y velocidad de los cambios, y la capacidad de tener que adaptarnos constantemente, la sostenibilidad de nuestras organizaciones requieren de nuevas herramientas para que en el día a día nosotros vayamos utilizando y podamos abrirnos a lo que va sucediendo y abrazarlo en vez de frenarnos o de que nos encuentre como un obstáculo en la operación, ¿no? Em, Vengo del mundo de startups, trabajé muchísimos años con el mundo de tecnología, lo sigo haciendo también en otros proyectos. De alguna manera, siempre en el mundo de la tecnología, parte de mi scope tuvo que ver con poder orientarme al servicio y poder entender de qué manera diferentes mejores prácticas o marcos de referencia me ayudaban a poder mejorar la experiencia de tanto del cliente externo, el cliente interno. Y encontré en el pensamiento de futuro una nueva herramienta estratégica para poder pensar el diseño de servicio desde un punto de vista que no había encontrado anteriormente. Se habla mucho del mundo de la innovación, de la capacidad no solamente pensar sistémicamente, sino de poder encontrar de qué manera
utilizamos diferentes escenarios alternativos o escenarios posibles para poder planificar lo que nos imaginamos en nuestros productos y servicios. Y el pensamiento de futuro trae algunas de esas cosas. Así que mi idea es hoy, en el poquito tiempo que tenemos, podríamos hablar horas de esto, cursos, capacitaciones, hacer carreras, si bien no hay ninguna carrera definida sobre el pensamiento de futuro, o todavía no hay muchísima certificación, incluso alrededor de esta metodología o de este concepto, este framework, como le quieran mencionar, depende de dónde lo estén trabajando. La verdad es que está muy bueno entender algunos conceptos generales. Voy a intentar pasar por esos conceptos y obviamente lo que más me va a interesar es que por lo menos se lleven algunas preguntas, algunas ideas, cómo esto tiene sentido en mi organización, cómo esto tiene sentido en escucharlo o algún dato curioso que los ayude después a poder tirar de ese hilo y empezar a investigar un poco más sobre este tema si les interesa. Em, Obviamente yo no sé cómo están en este momento, si están con micrófonos, si está el chat, y lo que sea, pero cualquier cosa que necesiten a partir de generar un poco esa interactividad, bienvenido sea. Si no, yo voy a intentar ir a una velocidad que nos permita en este tiempo alcanzar algunos conceptos que me parece que están buenos que llevemos a la práctica. Em, pero me dejan saber si hay algo que puedan. Bueno, de la herramienta de Q&A, perdón. Em, Me voy a guardar unos minutitos al final y probablemente ahí ya hagamos todas las respuestas. Bueno, la primera pregunta que yo encontré hace unos 3 años, luego de certificaciones, cursos en términos no solamente de agilidad, liderazgo, em, project management, de meterme en IT, digamos, en reconocer diferentes frameworks de todo tipo, participé de un encuentro con un, un señor, un ecuatoriano, a quien estoy muy agradecido, que nos preguntó cómo va a ser tu organización en 2040, ¿no? Obviamente mi primera respuesta dijo, que en el 2040 estamos en ese momento, 14, 15 años eran, y dije, no solamente no tengo idea, sino que ni siquiera estoy pensando, no sé si existirá mi organización, no sé qué va a estar pasando en el mundo en ese momento. Y lo que me pareció más interesante es que esa pregunta en realidad no tenía que ver con responderla. Nadie sabe lo que va a pasar en el año 2040. Vamos a ver un rato, digamos, que el futuro no existe, digamos, en términos teóricos, como los diferentes autores de esta industria lo mencionan, pero lo que sí existe es la posibilidad de que nosotros estemos reconociendo diferentes señales y tendencias que nos ayuden a pensar la organización al 2040. No es porque la organización en 2040 vaya a existir de la misma manera o porque podamos predecir lo que va a suceder. No es el objetivo predecir, sino que es el objetivo preguntarnos. Cuando nosotros nos preguntamos, generamos una divergencia que es súper útil para poder poner arriba de la mesa en los momentos de planificación, no solamente estratégica o táctica, sino también para poder preguntarnos si estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo en función de esas señales y tendencias. A partir de ese curso, de esa charla que recibí, es que entendí que el pensamiento futuro lo que me daba era una oportunidad, por lo menos una vez al año o 2 veces al año, de poner arriba de la mesa conversaciones que no se suelen tener. Por lo general, todos sabemos que el, el desayuno, vieron como la frase esta de la cena se, digamos, se adelanta el desayuno, ¿no? Digamos, como que em, y uno está pendiente de querer ya ver qué es lo que va a pasar después. Y en este pensamiento futuro lo que nos dice, bueno, es verdad que hay un paso a paso, pero no por eso no dejemos de proyectar que puede llegar a haber una cena y ver de qué manera eso no es relevante en la organización. Entonces, algunas razones, algunos conceptos, algunas herramientas alrededor de todo esto que quiero contarles hoy en este tiempo que tenemos. Lo primero que les traigo es que el diseño de futuros nos sirve para justamente diagramar y diverger en futuros posibles, no solamente a 2040, sino al scope de tiempo que ustedes estén buscando. Probablemente lo que encuentren acá es una herramienta que es una herramienta de preguntas, es una herramienta que los va a ayudar a incomodar, que probablemente incluso no tenga ninguna convergencia necesariamente hablando. Es decir, nosotros venimos por lo general, de frameworks que estamos muy, muy acostumbrados. Hay que no se puso acá el design thinking, ¿no? Que es, por lo general se lo compara mucho con el feature, tengo una divergencia y después tengo la famosa convergencia, ¿no? Y los diamantes o los rombos, depende de cómo lo conozcan. em,
Pero en este caso el Future lo que nos invita es a buscar tendencias, a buscar señales, a entender esos drivers, a poner los forecasts y eventualmente a partir de eso diseñar futuros posibles. Y con esos futuros posibles no es que tengo que hoy yo tomar una acción, sino que simplemente el hecho de saberlos y ser consciente de eso nos ayuda a estar en movimiento. ¿Por qué digo eso? Porque en el mundo del future thinking se habla mucho, muchísimo de lo que es la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas nos dice que si hay un organismo, como una organización, ¿no? Una organización es un organismo vivo que está formado por personas, recursos, etcétera. Si una organización tiende a la estandarización, probablemente se quede quieto. Cuando un organismo vivo se queda quieto, muere, ¿no? Por lo tanto, en la teoría de los sistemas lo que decimos es que tenemos que tender al movimiento, porque ese movimiento es lo que nos va a ayudar a que no solamente nos adaptemos, sino a que podamos sobrevivir o a ser sostenibles en el tiempo. El Future nos invita a eso, nos invita a estar en movimientos y es una herramienta que está muy buena a utilizar, como digo, en esos momentos de planificación para estar en movimiento y para reconocer y para abrir la película. ¿Sí? Es para abrir el mapa. Si estuviésemos en un barco, esto sería el famoso radar que nos empieza a mostrar lucecitas, tal vez a lo más lejano. Capaz no es mañana, capaz no es en 3 meses, capaz no es la weekly, capaz no es algo que tengamos que ejecutar, pero sí es algo que tenemos en el radar. Y solamente por el hecho de poner en el radar ya estamos un paso más adelante de lo que estábamos hace, por lo menos previamente a tener esa información. Y no hay que tener miedo, yo siempre digo, cuando charlamos de Future Think, o hacemos capacitaciones o entrenamientos en las organizaciones, o incluso alguna consultoría al respecto, o alguna implementación de proyectos, no hay que tenerle miedo a no converger. Estamos muy acostumbrados a que de toda divergencia hay una convergencia. Y sin embargo, como no sé si vieron alguna vez alguna reunión de dibujar el propósito de la organización y no entender muy bien ese propósito, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago con este propósito? Lo tengo, es una guía, es un norte, es una ayuda, es algo que tengo en el radar, ¿no? Bueno, el futuro también, los escenarios posibles de futuro también. Son algo que ponemos arriba en esta mesa que contribuyen a todo el menú que tenemos para que después nosotros podamos elegir cómo gestionar. No necesariamente tiene que ser un alcance costo-tiempo definido, al contrario, tiene que ser una cantidad de escenarios que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Em, Más que nunca, en esta industria nosotros decimos que el futuro no es único y lineal, sino que es múltiple e incierto. Y esto, para el que le gusta la ciencia ficción, es un mundo fantástico, ¿no? Hoy que estamos en películas, series de todo tipo y color, en términos de multiverso, incorporando procesamiento de cómputo, incluso en las computadoras que nosotros utilizamos en el día a día, que empiezan a generar hipótesis de toda esta ciencia cuántica que nos pueden llegar a hablar de no solamente tiempos lineales, y no me quiero ir por esa rama porque podemos hablar otras 10 horas. Pero sí nos invita a pensar de que si no hay un único tiempo lineal en términos de la organización, es decir, que no tengo una única línea recta, sino que hay varios escenarios posibles, también me habla de que esa complejidad y que esa incertidumbre es algo que tenemos que saber reconocer en la organización, ¿no? En el diseño de servicio, la incertidumbre es una constante, ¿no? Es algo con la que nosotros planificamos y incluso trabajamos mucho en gestión del cambio, entre otras cosas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, en pensamiento futuro, la incertidumbre es una de las variables que permiten o que argumentan por qué esto es necesario. Entonces, siempre hay como un juego, ¿no? Que me acuerdo de esta primera vez que a mí me lo presentaron y me hacían estas preguntas y me decían, ¿cuándo Galileo Galilei inventa el telescopio? Y yo en 1609, ¿no? Y después nos preguntaron, ¿cuándo John Baird inventó la TV? Y 1926. Y después, ¿cuándo el Martin Cooper lanzó el teléfono móvil? En 1973. Y nos dicen, ¿vieron que hay 300 años entre uno, hay 50 años en el otro y está la famosa ley de Moore que tenemos todos a nuestro alrededor y que no paramos de ver en LinkedIn, en posts, en newsletters, de que nos empiezan a hablar de la velocidad de los cambios y nos dicen, ok, estamos viendo cambios como nunca antes vimos, la exponencialidad nos empieza a mostrar que ya no tenemos tanto tiempo para adaptarnos porque cuando nos preparamos para algo hay otra cosa nueva que ya está saliendo, por lo cual las señales y las tendencias son constantes de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Imagínense que hace cientos de años, como mostraba recién, capaz tenías en toda tu vida útil organizacional una tendencia a la que te tenías que potencialmente adaptar. Y hoy de repente puede ser que tengas 10. 20, dependiendo de la industria en la que estés, ¿no? Obviamente. Y eso es no solamente incierto, sino que nos empieza a generar bueno, ¿y qué hay al final de toda esta curva? ¿Sí? Y al final de esta curva empezamos a ver futuristas que nos empiezan a contar que
esta capacidad singular o la singularidad de entender qué es lo que hay cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, o la tecnología empieza a superar el poder de cómputo que tienen los humanos o el poder de cómputo en comillas, ¿no? Y qué pasa en ese momento. Y para mí en realidad no tiene tanto que ver con la singularidad en sí misma, que probablemente habrán visto en algún momento El Hombre Bicentenario, esta famosa película, sino que tiene que ver con entender que esta ciencia ficción, como futuristas, que nos vamos a en algún momento a sentar y a entender cómo el futurismo nos ayuda a pensar productos y servicios, cómo nos da escenarios, ¿no? ¿Qué hay al final de todo esto? ¿Qué tendencias puedo encontrar? Si hoy estoy viendo el machine learning, que está empezando a ser una señal y una tendencia alrededor de lo que yo estoy trabajando, ¿cómo proyecto eso de manera que a mí me dé información para poder tomar decisiones hoy en día? Y es muy interesante porque nosotros estamos súper acostumbrados a pensar de manera lineal, ¿no? Hay un libro de Exponential Organizations que está muy bueno, Salim Ismail, em, que básicamente lo escribe a partir de las clases que ven en Singularity University en San Francisco, y ellos cuentan de una manera muy gráfica, que es que si uno da 30 pasos de manera lineal, hace 30 metros, pero si uno hace 30 pasos de manera exponencial, le da 26 vueltas al mundo. Es decir, nosotros no estamos preparados mentalmente para entender la exponencialidad de las cosas. Por lo tanto, no estamos tampoco preparados para poder entender las señales y las tendencias que hay a nuestro alrededor de manera tan exponencial. Es decir, si yo no puedo entender las señales que van a haber, ¿cómo preparo a mi organización para fluir en el tiempo? Y están estos ejercicios que nos ayudan a hacernos estas preguntas, por lo menos para acercarnos a esas tendencias. Porque si no tenemos tendencias, no hay información, sin información no podemos tomar decisiones, y al fin del día esas decisiones son las que nos debieran permitir crear esos productos o servicios en función de lo que va exigiendo nuestro cliente en el tiempo. Em, Obviamente el concepto VUCA, que alrededor de todo este ecosistema aparece cada vez más presente, ¿no? Y capaz lo escucharon unas 100 millones de veces, que es si el mundo va tan rápido y no nos permite predecir el resultado de nuestras acciones, y poco sabemos lo que se viene, cómo nos preparamos para tomar decisiones de futuro en el presente, ¿no? Y simplemente por el hecho de ser conscientes que hay ambigüedad, que hay volatilidad, que hay incertidumbre, que hay complejidad, el management de una organización o los equipos que estén trabajando en esto tiene la capacidad de trabajar en un mindset necesario para demostrar que no podemos estandarizar algo, sino que tenemos que estar en constante movimiento. Y no es que una vez eh, hacemos este ejercicio y después no lo hacemos más, sino que al contrario, esto es muy parecido a lo que conocen como el lifelong learning. Es algo que tiene que ser constante. Es algo que año a año tenemos que trabajar justamente por la complejidad, por la ambigüedad, por la volatilidad y por la incertidumbre. Hay un caso muy puntual para visualizar esto que es en el mundo de la educación. Si ustedes piensan cómo nos educamos nosotros, tenemos picos educativos en un segmento etario de nuestras vidas. Sin embargo, con el nivel de información o de cambio constante que tenemos, debería ser una educación que sea más lifelong learning, ¿no? Como escucharán hoy en diferentes industrias, diarios, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras organizaciones, a medida que se preparan para este lifelong learning, es que reconocen que no es que veo señales una vez y ya está, ¿no? Al contrario, tengo que preparar mi organización para poder entender cómo hacer para pensar en futuro y para poder diseñar futuros posibles, por lo menos de una manera periódica que a nuestra industria le aplique, ¿sí? Em, Hay un montón de tipos organizacionales que esto lo demuestran. Hay un libro que es muy, muy interesante en este mundo, se llama Reinventing Organizations. Se lo súper recomiendo. Es un libro que escribe Frederick Laloux e intenta definir qué tipo de organizaciones están más proclives a poder trabajar con incertidumbre. Y habla de que en algún momento de la historia las organizaciones fueron manadas de lobos, o como las define él por colores y les pone nombres, obviamente son títulos de libro, pero después cada uno las entenderá de alguna manera, donde la visión del trabajo y la autoridad era súper importante. Imagínense pensar en futuro en estas organizaciones. ¿Quién pensaba en futuro en esta organización? Y únicamente la autoridad al mando. Era el visionario que decía, bueno, yo pienso esto y no hay queja, no hay pregunta, no hay consulta. Podemos hablar que un poco después aparecen los ejércitos, estamos hablando de, no sé, 1500 años,
¿no? Por alguna manera. Aparecen las jerarquías, aparecen los procesos. ¿Quién piensa en futuro en este momento? Bueno, ya empezamos a tener una jerarquía con un general, con un sargento, ¿no? Con los diferentes roles que hay en un rey, digamos, que marca también como cierta visión de futuro, pero no hay, digamos, una multidisciplinariedad de personas pensando en escenarios posibles, sino que es mucho más restringido y esos procesos delimitan que en los futuros, eh, al no haber tanto cambio, no hay tanta necesidad de adaptación, por lo general son más estrategias para lograr objetivos, pero no necesariamente futuros posibles, ¿no? Lo que sí empieza a aparecer con ya esta palabra de futuro y empezar a entenderlo de otra manera, son los que en la LU se llaman las organizaciones máquina, ¿no? Las organizaciones máquina, que son las que predominan en el siglo XX y las que conocemos hoy por lo general, ya empieza a aparecer el concepto de innovación, de responsabilidad, de meritocracia, y acá el pensamiento de futuro, el pensamiento estratégico, está más presente, empezamos a tener cargos, empezamos a tener management, empezamos a tener responsabilidades en diferentes equipos que están pensando en cómo lograr lo mejor para que sus equipos logren sus objetivos, ¿no? Y llegamos ya en el final del siglo XX, siglo XXI, a las organizaciones familia, como lo llama él, que tienen esto del el empoderamiento de la cultura, los valores, que por lo general si se ponen a pensar y ven las organizaciones que tienen alrededor, son las organizaciones a las que estamos soliendo, las que solemos tender hoy en día, ¿no? Y en este tipo de organizaciones, pensar futuro ya no es de una persona. Pensar futuro es algo descentralizado que tiene que ver en que cada persona tal vez conoce muchísimo sus objetivos, tiene muchísima autonomía, tiene una alineación en términos de hacia dónde vamos, pero después deciden el cómo. Por lo cual, pensar futuro ya no es algo de uno, es algo de todos. Entonces, miren cómo desde hace 2000, 3000 o la cantidad de años que quieran, pensar futuro era una realidad súper de uno, y hoy estamos teniendo que pensar futuro es una realidad de todos. Por ende, yo también los invito a ustedes a que sean parte de este pensar futuro. Cuando se sienta alguien en la mesa y decir, bueno, pará, ¿por qué voy a hacer un ejercicio de pensamiento de futuro? Probablemente porque o en mi organización, o porque en mi equipo, o porque en mi proyecto esto tiene sentido. Las señales no son solamente de industrias o de mercados, las señales pueden ser para con un proyecto, ¿no? Y está bueno hacer ese ejercicio de ponerse una vez, por lo menos al año, o una vez en la periodicidad que el proyecto la organización les permita, sentarnos a ver de esa manera. Ni hablar de que la LUB presenta un tipo de organización donde pensar futuro es parte de la norma, ¿no? Y la llaman las organizaciones TIL, que son las que viven y las que dominan la complejidad como parte de su esencia. Eh, Hay muy pocas organizaciones TIL, como la llama esta persona en este libro, al menos en lo particular. Después los invito a que los busquen y a que profundicen si les interesa, porque es súper interesante cómo propone que este tipo de organizaciones con propósito, con autogestión y donde cada persona se siente plena, son las que probablemente nos permitan evolucionar los paradigmas organizacionales hacia donde nosotros nos permitan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Em, Ahí va. Y lo que nos terminan de decir el mundo del pensamiento de futuro es que no tiene sentido que una persona con el mindset equivocado se ponga a pensar en futuro. Primero por un tema de miedo, ¿sí? Porque pensar en escenarios posibles a alguien le puede generar diferentes emociones. Y si esos escenarios posibles te generan miedo, el medio sabemos que estresa, y el estrés probablemente, dependiendo de cada persona, pueda generar frenarse, ¿no? Puede generar bloqueos. Un músculo cuando se estresa, sabemos que incluso se rompe, ¿no? O se desgarra. Por lo tanto, con las organizaciones pasa lo mismo. El mindset adecuado, y esto surge del libro este de Carol Dweck de Growth Mindset, es súper interesante, también les recomiendo que vean sus charlas TED o que la escuchen un poco a Carol. Carol habla de este concepto de Fixed Mindset versus Growth Mindset. Y de que el Growth Mindset es algo que nos permite a nosotros justamente que podamos fluir en el tiempo. El pensamiento de futuro no es algo que nosotros podamos hacer en cualquier momento sin haber entrenado, sin habernos preparado. No vas a correr una maratón de 42 kilómetros sin haberte preparado primero para hacerlo. Tampoco vas a hacer un ejercicio de pensamiento de futuro sin haberte preparado para eso. Porque probablemente lo que surja de una señal de futuro, si vos no estás preparado para escucharla, tiene que ver con que te vas a encontrar probablemente con un obstáculo, ¿sí? Y no son, lejos de ser obstáculos, son oportunidades y son señales las que deberíamos ver. Por lo tanto, lo que siempre les recomiendo a una organización que va a empezar a trabajar o que se va a animar a hacer algún ejercicio de pensamiento de futuro, em, que trabaje mucho en mindset primero,
¿no? Que, bueno, en este caso, Growth Mindset, por ejemplo, habla de que las habilidades son desarrollables, de que se pueden controlar, de que el esfuerzo es útil, de que los retos son oportunidades, de los que son errores son oportunidades de aprendizaje, de que queremos feedback, ¿no? Versus ese Fixed Mindset que viene un poco también del siglo XX, más duro, más restringido, más meritocrático, donde los talentos son naturales, donde yo no puedo aprender, no puedo seguir moviendo, y donde los escenarios posibles probablemente me generen, como decía hace un rato, ese miedo y ese estrés. Entonces, súper recomendable que las organizaciones trabajen en esas habilidades cognitivas previo a hacer una inmersión en pensamiento de futuro. Entonces, vengo rápido, ¿sí? Pero la idea es llevarlos a ese momento en el cual, bueno, tengo estas herramientas, ¿cómo las utilizo? Todo esto en un gran mapeo, ¿no? Digamos, en la oportunidad de entender cómo puedo utilizar esta herramienta. Entonces, ¿quién piensa en futuro en la organización? ¿No? Obviamente, si ustedes se lo preguntan para adentro y estarán respondiéndose, a ver, bueno, ¿será el CEO, será el fundador, será el gerente, será el director? ¿Seremos todos? ¿No? Como decía yo hace un rato. Lo que nosotros aprendimos en Pensamiento de Futuro a hablar hace unos años también, y se empezó, y cada día toma un poquito más de poder, es que así como cada uno de nosotros tiene un intelecto, ¿no? Perdón, ahí pasé. Como cada uno tiene un IQ, que hace muchísimos años esto se usaba incluso como, no sé, como una evaluación de desempeño, para contrataciones, entre otras cosas, cada vez empezamos a atender también a otros tipos de intelectos, ¿no? Pasamos por la inteligencia emocional, por ejemplo, el intelecto emocional del famoso Daniel Goleman, em, que sacan sus libros y empezamos a ver qué personas tienen más intelecto emocional y las vamos utilizando para diferentes cosas en la organización. Hace no muchos años empieza a aparecer el EcoQ, que a mí me interesa mucho en términos de personas que empiezan a reconocer cómo hacemos a las organizaciones sustentables y no solo sostenibles, ¿no? Ya hace unos años, y capaz en esta audiencia, se debería hablar mucho, ¿no? De design, ¿no? Del intelecto de diseño, de cómo hago para poder diseñar no solo productos y servicios, sino procesos o experiencias de diferentes puntos de vista, y qué intelecto tiene que tener esa persona, cuáles son esas cositas que lo hacen especial. Y en futuro, hace no muchos años, empezó a aparecer una hipótesis de que también hay un intelecto de futuro. No todas las personas, como decía recién, tienen ese intelecto. Y no, que no lo tengan no significa que no lo puedan tener, que no lo puedan entrenar. ¿Sí? Como decíamos recién, el growth mindset piensa que las personas pueden incorporar esas habilidades, pero sí son unas personas que tienen que tener capacidad, primero de entender de lo incremental a lo sistémico, que es lo que se llama dentro del intelecto el concepto de change o de cambio. ¿Sí? Tiene que poder salir de pensar desde la parte para ver el todo. Es una persona que tiene que poder entender de scopes, de horizontes. Tiene que poder ver de horizontes más narrow, más finos, a cada vez horizontes más amplios. Porque esa apertura mental permite que ese radar tenga cada vez más luces. Imagínense que ustedes están en un barco y el radar solamente les muestra un caminito hacia adelante y pierde todo lo que está a su alrededor, ¿no? Una persona que puede pensar en futuro tiene esos radares entrenados. Una persona que piensa en futuro también sabe hacer análisis, sabe decidir en qué momento quiere hacer un deeper understanding, sabe en qué momento ir a buscar un poco más en profundidad información sobre ese tema, si es necesario. No significa que esa persona sea experta en el tema, pero sí sabe hacer un análisis y buscar a las personas necesarias para hacerlo, ¿sí? Porque esa información le va a permitir confirmar si eso es una señal o una tendencia. Y lo último, que para mí también es, ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto, pero es el timescale. Las personas que tienen intelecto de futuro logran, en términos de tiempo, llegar a más largos, a escalas de tiempo, no me salía en español, en escalas de tiempo más largas, ¿no? Entonces, nosotros que tal vez estamos acostumbrados a una semana, o eventualmente un monthly, o eventualmente podemos ver un quarter, eventualmente vemos un año, ¿no? Las personas que se sientan a hablar de futuro tienen que tener la capacidad de poder ver más largo. ¿Por qué? Porque en el corto hay preocupaciones, hay obstáculos, ¿sí? Hay desafíos. Y cuando nosotros pensamos en futuro y en escenarios posibles, esos desafíos no nos pueden bloquear operativamente porque justamente no estamos trabajando sobre lo que pasa mañana, sino sobre lo que puede pasar en un futuro para traerlo al presente. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que en el momento que se piensen, o sea, o se sienten, si es que lo desean, a pensar quiénes son las personas que van a poder tener estas conversaciones, que se fijen si estas variables las tienen arriba de la mesa. Y si no las tienen, no significa que no lo hagan, simplemente que sean conscientes de ello para que puedan utilizarlo
y decidirlo en la planificación de ese ejercicio de pensamiento de futuro, ¿no? Porque si obviamente no hay ninguna persona que tenga la capacidad eh, de hacer un timescale, porque están todos muy inmersos en la operación diaria, semanal, y bueno, probablemente sea difícil reconocer en ese radar más señales de futuro. ¿Sí? Entonces, solo como para dar un ejemplo de cada uno de estos puntos. Piensen, por ejemplo, el pensamiento sistémico, o esto que le decía el change. Si vos le mostrás a alguien que está en la operación, en el día a día, y le preguntás, voy a hacer un ejercicio metafórico, ¿no? ¿Qué es esta imagen? Y probablemente te digan una soga, ¿no? Ahora, si vos le preguntás a una persona que está en lo sistémico, que tiene tiempo de sacar la cabeza del agua para mirar un poco más qué es lo que está pasando y mirar el todo por sobre las partes, te va a decir, "Mm, era la cola de un elefante". ¿No? Es el famoso concepto del elefante en la sala o el elefante invisible, que en el pensamiento sistémico es muy famoso. Entonces, si cada uno de la operación está tocando su parte, y van a ver que cada uno va a encontrar señales muy diferentes. ¿Sí? El que estaba tocando la cola, o el que está tocando la pared, o un árbol, o una lanza, etcétera. Y vas a ver señales que probablemente no estén alineadas a lo que realmente necesitaba la organización. Por lo tanto, es muy importante que en el pensamiento sistémico esa persona pueda abstraerse de ese total. Lo segundo, no sé si conocen a Arthur Clarke, si lo conocen, fantástico. Arthur Clarke es el autor del famoso libro Una Odisea Espacial. Tiene un montón de libros más, pero Una Odisea Espacial se hizo muy famoso porque salió la película 2001, Una Odisea Espacial, etcétera. También se los recomiendo. Y Arthur Clarke, este video no lo voy a pasar ahora, le pasaría 90 segundos o un ratito a ver si me da el tiempo. A ver si se escucha. Em, que me dicen que no tiene audio. A ver. Igual justo puse los subtítulos. El audio, ¿desde dónde se hace? A ver, acá está. Compartir sonido. So absurd, so far-fetched, that everybody would laugh him to scorn. This has proved to be true in the past, and it will undoubtedly be true, even more so, of the century to come. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. So, if what I say now seems to you to be very reasonable, then I'll fail completely. Only if what I tell you appears absolutely unbelievable have we any chance of visualizing the future as it really will happen. ¿Escucharon esas últimas frases? O por lo menos la leyeron si no se escuchó. Eh, Él dice, si yo como Arthur Clarke como futurista, ¿no? Esto es en los 60, imagínense después, hace una descripción, no lo voy a poner acá, son 12 minutos, de una visión, de una predicción futurista, o de una intención en función de su mente fantástica y de entendimiento de la tecnología, de cómo él ve el mundo como lo estamos viendo hoy, en realidad. Y él dice que si no, si lo que un futurista, si digamos, futurista, no hablo realmente de una persona futurista, digo, la persona que está ocupando el rol de futurista en la organización o en el proyecto, digamos, que se va a sentar a hablar del futuro, no pone algo de manera que parezca imposible, no está haciendo su trabajo. Si estamos hablando en el ámbito de lo posible, es porque probablemente nos quedamos cortos. ¿Sí? O no llegamos a eso. Entonces dice, cuando un científico eminente pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Entonces, para nosotros la magia es algo que es irrelevante en términos científicos. Sin embargo, Clark lo pone de manera de que la magia es aquello que para nosotros es tan imposible que nos ayuda a ver o a pensar en términos de escenarios de futuro. Em, Horizon Perdón, filmed him. sigo, ahí está. Timescale, escala de tiempo, otra de las
de las características que tiene que tener uno de estos pensadores, y es la capacidad de tomar perspectiva, ¿sí? Piensen, sale de un blog que me gusta mucho, que se lo recomiendo, se llama Wait But Why. Piensen qué es lo que hicieron ustedes en las últimas 24 horas. Ubiquen esas 24 horas dentro de sus últimas semanas, ¿sí? Ubiquen esa última semana en la era común y en la historia escrita. Estamos ahí en algún lugar chiquitito por el costadito a la derecha, ¿no? Y si ponen toda esta línea en la época del universo a milenios hacia atrás y le hacemos lo mismo hacia adelante, ¿no? Como eso, Future of the Universe, y entender lo que va a pasar, cuando tomamos perspectiva es que las personas pueden lograr tomar esta escala de tiempo. Una persona que no puede tomar perspectiva y no puede dibujar esta escala de tiempo es una persona que está demasiado involucrada en lo operativo y probablemente se le dificulte ver señales, ¿sí? Análisis, la capacidad de reconocer, no voy a hablar acá de Cinefin, pero me imagino que lo deben tener en sus radares, de reconocer cuáles son los escenarios donde está uno para poder tomar decisiones y poder entender, separar lo simple de lo complejo, y lo complicado es súper relevante para esa persona. Y lo que decimos acá es uno de los superpoderes del ser humano, es la capacidad de viajar mentalmente en el tiempo, anticipar el largo plazo e imaginar escenarios alternativos de futuro. Esa es la persona que probablemente esté trabajando. El objetivo central de los estudios de futuro, entonces, es la exploración sistemática de los futuros posibles, ¿sí? Con el fin de mantener y o mejorar la libertad, el bienestar y el desarrollo humano sostenible ahora y en el futuro, que puede ser de vuelta en un proyecto o en una organización. Nosotros en Laboratorio Futuro tenemos un mapa eh, que está elaborado a partir digamos, de una publicación de Montgomery, pero que habla de todas las formas posibles de estudiar pensamientos de futuro. El planeamiento estratégico es por lo general que más conocemos hace mucho tiempo, la teoría U de Otto Schammer, pero hay un montón de formas, Foresight, de la perspectiva, de hacer pensamientos de futuro. Pero particularmente dentro de los estudios de futuro, digamos, podés elegir una de todas estas para poder entrar justamente en las herramientas que vos elijas. Todas estas son válidas y todas estas lo que van a hacer es posicionarte en algún futuro para traerte al presente, ¿sí? Incluso los estados, los gobiernos tienen áreas de prospectiva, tienen ministerios no, pero proyectos, tienen secretarías de prospectiva. Entonces lo último que les traigo en términos, antes de pasar las últimas herramientas, que son 3 o 4 rápidas, es este futurista, se llama Jim Dator, es uno de los padres hoy digamos, del pensamiento de futuro, y dice muy sencillamente 3 reglas. Dice, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe, ¿sí? Lo único que existe es el presente, por lo tanto, lo que vamos a hacer es estudiar imágenes de futuro, ¿sí? Lo segundo que dice es, cualquier idea de futuro, o sea, debería parecernos ridícula, que es lo mismo que lo que decía Clark, ¿no? Solamente de esa manera vamos a poder romper con viejas creencias. Y después lo que dice es, nosotros debemos crear herramientas y eventualmente esas herramientas nos van a, a shapear a nosotros, ¿no? Como a adaptar a la organización. Pero que la tecnología va a hacer, digamos, en términos de lo que tenemos que lograr, aquello que va a generar un pacto positivo o aquello que va a hacer un cambio real en la organización a lo largo del tiempo. Entonces, solo como para pasar a las herramientas y darle los últimos 3 minutitos de esto, algunas herramientas para que se lleven en el radar, no las voy obviamente a profundizar, pero solamente para que las busquen y las tengan, para que si las quieren usar, las tengan sepan los títulos, ¿no? Nosotros en Laboratorio Futuro usamos un pensar, imaginar y co-crear. Es decir, primero se piensa, después se imagina, después co-creamos, que tiene que ver justamente para diseñar un futuro que que pase por esos 3 modelos y esos pasos. Después Jim Dator tiene una herramienta que se llama arquetipos de futuro, que básicamente les permite a los equipos decidir si están en continuidad, o sea, elegir 4 de estos escenarios, ¿no? Y en función de cuál de estos escenarios describe lo que ustedes entienden por la situación que están describiendo, que puedan a partir de eso pensar cómo reaccionarían. Si es un escenario de continuidad, si es un escenario de transformación, si es un nuevo equilibrio, si es un colapso. Cada uno de estos escenarios tiene una descripción y ustedes pueden elegir cada uno de estos para categorizar los contextos que ustedes están planificando, los escenarios posibles, y de esa manera presentar diferentes opciones o diferentes formas de planificarlo.
Em, Después, hay otro autor que se llama Boros, que está muy bueno, que tiene el cono de futuros, que se lo súper recomiendo, que lo puedan analizar acá. Lo voy a explicar de vuelta muy rápido. Em, pero básicamente habla de em, si yo sigo, o sea, si armo un cono, si estoy en hoy y armo un cono y sigo recto, voy a llegar al escenario probable. ¿Sí? Ahora, si yo expando un poquito ese círculo, empiezo a ver lo deseado. Si lo abro un poquito más, empieza a aparecer lo plausible. Y en el último, de abrirlo un poco más, aparece todo lo que es posible. ¿Sí? Y con todo eso posible es que yo tomo decisiones de los escenarios que van apareciendo, ¿no? Obviamente dentro de este escenario también se mide en términos de que puedan aparecer absurdos, pero no los voy a mencionar hoy porque es hablar como de lo caótico, ¿no? Em, y después la última herramienta o la anteúltima herramienta que para mí está muy buena, y es muy fácil, es muy simple, y es un lugar para donde pueden arrancar mañana o hoy a la tarde, tiene que ver con el What If. What If incluso es una serie que está dando vueltas ahora medio de Marvel, donde mezclan personajes, contextos, historias y todo lo mezclan y hacen un qué pasaría si. Y esto es muy interesante, por ejemplo, el The Economist tiene toda una sección en su diario de qué pasaría si algo, ¿no? Como por ejemplo, qué pasaría si traeríamos de vuelta los mamuts de la extinción. Simplemente por el efecto que genera hacer ese proceso de pensamiento de divergencia. ¿Sí? Entonces, el qué pasaría si es algo que pueden utilizar mañana como un ejercicio simplemente de reconocimiento de señales y tendencias. Y les pongo un caso práctico que creo que también les puede llegar a ser útil. Una herramienta de futuro que sirve para crear un producto, por ejemplo, si estuviesen en algún equipo de diseño de productos o servicios, que parte de la ciencia ficción, ¿sí? O sea, usa la ciencia ficción em, para todo esto. Y lo que dice es, básicamente, hay un escenario que es el distópico, ¿no? Con películas como un montón de películas o series que hablan de la distopía, ¿no? Que básicamente la distopía es qué pasa si no estamos preparados como humanidad para tratar con la complejidad y la volatilidad global, ¿no? Si no estamos preparados con eso, distopías y películas de eso. Después hay, dice, si sí estamos semi preparados o estamos en un mundo de desigualdad donde crece la inestabilidad, muy parecido a lo que estamos hoy, si siguiéramos recto, ¿no? Hay otro tipo de películas o series que hablan sobre esto, Cyberpunk, Divergente, etcétera. Ahora, si la pregunta es de que sí estamos preparados, la segunda pregunta que surge es, ¿vamos a poder tener pleno empleo, o sea, 100% de trabajo para la población, y vamos a poder actuar en beneficio del planeta? Si la respuesta es que sí, eso es el famoso concepto de utopía, ¿no? Más parecido a Interstellar, o incluso en los Star Wars, digamos, como universos o galaxias que siguen viviendo a pesar de los caos o la entropía que tienen. Y si la respuesta es no, son más parecidos a los Her o los Ex Machina, digamos, lugares donde la singularidad resuelve todo, pero no para todos, ¿no? Y esto nos permite ver que la ciencia ficción, como ejercicio, por ejemplo, tiene también una herramienta, se llama Design Fiction, que por ejemplo, yo acá esto se los muestro ya gráfico. Ustedes pueden pensar una serie, ¿sí? Este es un ejercicio que se llama Design Fiction, ¿no? Como decía recién. Piensan una serie, em, perdón, me apareció una pregunta y ahora vuelvo. Piensan una serie, yo por ejemplo elegí un capítulo de Black Mirror, piensan un problema en el mundo, ¿no? Uno enorme, agarran una catástrofe que puede generar ese problema, como por ejemplo, yo tengo un capítulo de Black Mirror, el problema que elijo en el mundo es la contaminación en el océano, la catástrofe para este problema es que no haya más vida en el océano, y pienso un producto que resuelva esta catástrofe usando tecnología que encontré en la serie o en el libro o en la película que elegí. Por ejemplo, yo elegí este capítulo que es una red de nanobots que ayudan al ecosistema. Entonces, ¿qué pasaría si utilizaría nanobots, por ejemplo, para descomponer materiales plásticos en minutos? Y acá creé un producto simplemente utilizando Design Fiction. Me quedan 5 minutos. Pensé que ya cerraba, así que última frase para terminar un poco con este mundo de em, Alvin Toffler, futurista también de los años 60, 70, 80, dando vueltas por ahí. Tiene un libro muy interesante que se llama El Shock del Futuro. Em,
Es interesante en términos de que nos presenta cosas que tal vez hoy estamos viendo hace unos años y nos ayudan a ponernos en perspectiva, ¿no? Como a entender qué es lo que viene pasando, cómo se pensaba antes, cosas que están pasando ahora, de manera que nosotros podemos pensar cosas que están pasando, que van a pasar más adelante, como las pensamos hoy, ¿no? Digamos, hacer el mismo ejercicio. Y Toffler tiene dos frases que para mí son súper interesantes y con esto me gustaría cerrar porque las llevamos como bandera en Laboratorio Futuro. La primera es que si no aprendemos de la historia nos vemos obligados a repetirla, es cierto, pero si no cambiamos el futuro nos veremos obligados a soportarlo y eso es mucho peor. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de posicionarnos como protagonistas, porque si podemos proyectar escenarios posibles, de manera que nosotros podamos ser protagonistas en cómo construirlos, ¿no? Porque si el futuro no existe y lo tenemos que construir, eh, probablemente nos permitan soportarlos. Caso contrario, todo lo que venga después va a ser difícil de soportar. Y la segunda frase que tiene, que para mí también es súper interesante, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender y desaprender y reaprender. Y que justamente tiene que con este pensamiento futuro, eh, la capacidad de adaptación, la capacidad de justamente entender que tenemos que estar en una evolución constante y poder abrir nuestra escala de tiempo, abrir nuestro pensamiento sistémico, abrir nuestro radar para poder reconocer qué es lo que viene y de esa manera reaprender para que la organización sea sostenible en el tiempo, es lo que pone el pensamiento de futuro como esas herramientas interesantes para que las organizaciones consideren hoy en algunos momentos de su año em, para ser sostenibles en el tiempo. Así que siendo ese el mensaje, les deseo mucho futuro, les deseo mucho pensamiento de futuro. Gracias. Y bueno, ahí les dejamos algunos de los datos por si quieren después seguir un poco en redes o en el sitio, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los cursos que tenemos hoy a disposición. Bienvenido sea. Así que bueno, muchas gracias. A disposición para ahora para el Q&A y poder responder preguntas que surjan de todo esto que conversamos. Gracias, Sebastián. Bien, pues es momento de hacer las intervenciones. A todo nuestro público los invitamos a hacer preguntas. Ya tenemos una en la sección de preguntas y respuestas. Vamos con esa primera pregunta y después vamos a darle la palabra a Eric, que tiene la mano levantada para que haga su pregunta de viva voz. Eric, te pido por favor que estés listo para utilizar tu micrófono. Ok. Vamos primero con la pregunta de Alan Barbosa que dice, ¿por qué imaginar lo representas con un corazón en el modelo de exploración y diseño de futuros? Ok. El modelo de imaginar que nosotros desarrollamos en Laboratorio Futuro tiene que ver con una conexión con lo emocional. Nos pareció que en el proceso hay tres momentos en los cuales uno desarrolla habilidades cognitivas, que tiene que ver una parte con la creatividad, una parte con la parte emocional y una parte con la parte racional, que es cuando uno co-crea, ¿no? Por lo tanto, no hay futuro si no involucramos lo emocional en ese futuro y nosotros el approach que le damos es a partir de ciertas preguntas que mueven algunas emociones a partir de la construcción de esos futuros posibles. Hablamos de enojos, hablamos de tristezas, de alegrías, hablamos de algunas emociones que nos ayuden justamente a esa imaginación. Y esa imaginación, acordate que nos dice, la imaginación nos da magia, nos permite ir a lo imposible y eventualmente poder traerlo a hoy para hacer esa tercer parte que es la co-creación, que es la parte racional. Perfecto. Adelante, Eric, te voy a dar el permiso para que puedas hablar y puedas hacer tu pregunta directamente. Ok. eh, Seguimos. exacto. Bueno, en lo que Eric se logra enlazar, vamos con otra pregunta que está surgiendo. Súper interesante todo lo expuesto, muchas felicidades. ¿Qué riesgos existen si en el proceso de pensar en el futuro te llega a desconectar del día a día y lo común de los días? Ah, buenísima la pregunta. La respuesta es, voy a decir algo que es, que es una obviedad, ¿no? Eh, el riesgo es justamente no hacerlo al revés, ¿no? El riesgo es que nosotros en el día a día estamos involucrados de lo, del operativo y no desconectamos para pensar en el futuro. Entonces, si podemos ir del operativo a un lado, probablemente podemos ir del futuro al operativo. Pero si aún así no pasara,
¿sí? Se nos desconectó el día a día, probablemente nos demos cuenta por la respuesta de nuestros usuarios, porque estemos viviendo en la estratosfera, ¿no? No logremos bajar a tierra los proyectos que nosotros tenemos. Es decir, que después hay otras dinámicas que nos ayudan a converger, lo que no quiere decir de que no por eso pensar en futuro no nos ayude a diverger. Pero mi miedo más grande por lo general es que las organizaciones no logran desconectar del día a día para pensar en futuro más que el caso contrario que me contás. Bien. Sebastián, danos un tip muy personal, algo que tú hagas todos los días que sea muy sencillo y con lo que podríamos empezar a desarrollar esta capacidad o habilidad de pensar en el futuro. Em, bueno, esa sí es la pregunta difícil. Para todos los días es más difícil. Pero creo que yo trabajaría mucho en el intelecto de futuro. Trabajaría mucho en un poquitito cada día en el pensamiento sistémico, un poquitito cada día en la perspectiva, un poquitito cada día en el análisis, ¿no? Un poquitito cada día en las escalas de tiempo, ¿no? En desarrollar ese intelecto. Me parece que para el momento en que suceda que nos sentamos a conversar de futuro, lo mejor que puede pasar es que uno esté preparado con ese intelecto lo más desarrollado posible. Incluso, digamos, la respuesta más obvia sería a veces leer, ¿no? Como leer, informarse para ver qué está pasando, para reconocer señales y tendencias. Pero también eso se puede hacer de manera muy reactiva para el momento de la planificación. Pero yo creo que con esas dos serían mis respuestas. Desarrollar intelecto de futuro y informarse para ver señales y tendencias que están surgiendo. Sebastián, pues te agradecemos mucho a nombre de todo el equipo que está detrás de nosotros en el SDI 21MX. Agradecemos tu participación, tu pasión, todo tu conocimiento y bueno, vamos a cerrar con unas últimas palabras. Mías. Ah, sí, claro, adelante. Em, bueno, un poco creo que la conclusión más grande que tengo es, nosotros hablamos por lo general en Laboratorio Futuro mucho de la sostenibilidad de la organización. Em, los invito a que la sostenibilidad de la organización dependa exclusivamente de que por lo menos una vez al año y de que se comprometan una vez al año a creer en lo imposible, a creer en aquello que no tiene sentido. Y que en ese momento que estén pensando en que, uy, esto no tiene sentido, se acuerden de esta charla y digan, alguna vez alguien me dijo que si estoy pensando en algo que no tiene sentido, estoy en lo correcto. Así que les deseo eso. Em, y nada, de vuelta, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias a todos ustedes por su participación. Betsabe agradece y te dice que es una excelente ponencia. Muchísimas gracias. Les recuerdo, la plática va a estar disponible en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Cuando esté lista, les haremos llegar la dirección y el recordatorio de que está listo. Cualquier cosa que necesiten, pueden dejar sus comentarios en la encuesta de satisfacción que aparecerá terminando la sesión y bueno, tienen el contacto de Sebastián y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.